Ingenieros, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ingeniero, sí, señor. Bueno, ¿cómo vamos, Gustavo? ¿Qué Bien, de bien. claros? Bien, Ige. Bueno, ya afrontando nuestra última semana de actividades. ¿Cómo van con el proyecto? Pues bien. Bueno. ¿Cómo van con la parte de potencia? Pues estamos hasta ahora como cuadrando todo, Inge, para empezar a implementar todo bien. Bueno. ¿Y claros cómo va? Bien, Ige. Bien, ¿en qué parte van? Pues ya tenemos las tres velocidades y el cambio, digamos un cambio de derecha a izquierda y también con un par, ¿Con un charla? con un botón de stop, o sea, que también pueda pararlo en caso de emergencia, digamos. Un botón de parada, Sí. un freno de emergencia. Listo, muy bien. ¿Cómo les fue en el quiz? Vi que lo presentaron. ¿Cómo les fue? En el parcial. Pues bien, creo. ¿Seguro? Creo. Solamente hubo dos estudiantes que les dio pereza escribir las ecuaciones y uno de esos es Eslava, que colocó solamente las respuestas. Como así que las ecuaciones, Inge, yo coloqué la mayoría. La mayoría no sería todas, bueno, de pronto me esté equivocando el personaje. Bueno, es posible que eso esté ocurriendo. Bien, listo, entonces iniciemos recordándoles que Dios mediante, este viernes tenemos laboratorio, yo sé que ustedes no pueden asistir, pero entonces habrá una actividad para que la resuelvan que tiene que ver con transformadores y la simulación que podemos hacer de ellos. ¿Listos? Bueno, listo, Inge. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen, esa no era. Están viendo en la pantalla algo que se llama transformador ideal. Sí, señor. Bien, listo. Entonces, recordemos que lo llamábamos transformador ideal porque la potencia de entrada era igual a la potencia de salida. ¿Eso qué quería decir? Que el voltaje de entrada por la corriente de entrada iba a ser igual al voltaje de salida por la corriente de salida. Si colocábamos los voltajes y las corrientes a un solo lado de la igualdad, entonces tendríamos que la corriente in sobre la corriente out es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y esto era lo que llamábamos nosotros la relación de transformación, que la solíamos representar con la letra alfa o con la letra A. También conocíamos que existía una inducción de voltaje, que esa inducción de voltaje, el voltaje inducido, llamémoslo 1, sobre el voltaje inducido 2, era igual al número de vueltas que existía en el primario sobre el número de vueltas que existía en el secundario. Eso entonces nos hacía encontrar que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada iba a ser igual a la corriente de entrada sobre la corriente de salida igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras
del secundario y decíamos que eso era igual a la relación de transformación. Y entonces esa relación de transformación era la que nos permitía o nos ayudaba a determinar el comportamiento del transformador, si era un elevador, un reductor o un igualador de impedancia. Bien, ya hacíamos algunos ejercicios del transformador ideal. Por ejemplo, si nosotros decíamos que si teníamos un transformador ideal que tenía un voltaje de entrada, llamémoslo 1, de 35 kilovoltamperios, un voltaje de salida, digamos de 120 voltios, si la potencia era de 75 kilovoltamperios, podremos ya determinar, coloquémosle algo importante. Entonces, ya con esa información podríamos identificar las diferentes variables que tendría ese transformador, debido a que la potencia de entrada era igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada. Entonces, eso sería igual a que la corriente de entrada fuera igual a la potencia de entrada sobre el voltaje de entrada. Potencia entonces 75.000 voltioamperios sobre sobre el voltaje de entrada, que era 35.000 . Entonces tendríamos que la corriente de entrada, ¿cuánto nos da, ingenieros? Simplificamos estos tres ceros. 2.14. 2.14 amperios. Ahora, si hacemos ese mismo análisis para la potencia de salida, tendremos que el voltaje de salida por la corriente de salida pues será igual, nos hace falta conocer la corriente de salida, entonces Iout, si lo hacemos de la manera larga, entonces tendremos que es igual a la potencia out sobre el voltaje out igual a 75.000 voltioamperios sobre 120. Simplificamos un 0, simplificamos el voltaje, ¿cuánto nos da? 625. Entonces tendremos que la potencia que la corriente de salida dio 675 25. 5,
25. Entonces, ¿qué nos hace falta? Encontrar la relación de transformación, que puede ser igual a la corriente de salida sobre la corriente de entrada, o voltaje de entrada sobre voltaje de salida. Nos debería dar igual. Entonces, corriente de salida 625 amperios sobre 2.14. O voltaje de entrada, que era 35.000. ¿Sí? ¿Era 35.000 el voltaje de entrada? Sí, 35.000 sobre el voltaje de la salida, que era 120. ¿Cuánto nos dan esas operaciones? Claro, es la corriente y es el voltaje, a ver si nos da igual. $291,6. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Cuervo. Bueno, no le digo al que no se le pidió que hiciera, ahorita tenía que hacer otra cosa. ¿Cuánto, Cuervo? Hice el de voltaje y me dio 291,6. ¿Qué unidades? Ese es adimensional, ¿no? Porque es... Ah, bueno, sí señor, ¿no? Aquí está concentrado. Llegó tarde, pero llegó atento. ¿Y qué pasó, Eslava, que no nos informó? 200. Pena que no le escucho bien. ¿Qué cuánto te dio la corriente? La relación de las corrientes. Claro, ¿cómo representamos en forma fraccionaria 291,6? A mí me da 292.056. 292.056. ¿Y qué pasó? Nos está sobrando. Mira si es que tenemos un error en decimales. Y pues es que cuando sacamos de la corriente de entrada, ¿Sí? el 2,14 tiene más decimales. Entonces quiere decir que nos quedó como errado ahí. Revisemos a Pero ver. pues es que son muchos, entonces no sé. Pues haga una aproximación. 75 sobre 35. Porque todo el número sería 2,14285714 3. Con todos los decimales da 291.6. A ver, esperemos a ver. Aquí decimos que era con todas las cifras 2.14, ¿qué? No, Perdón. 28, 57, 14, 3. 3. Y 75 sobre, ¿qué? 750. No, 7.500 sobre 12, ¿cuánto nos da?
625, ese sí es exacto. Sí. Listo. Y entonces aquí la relación de alfa, ¿cuánto nos da acá? Con todos los decimales da 291.6, 66. 291.66. 66. No más cifras decimales. Pues sigue 6666666. Ah, entonces es un 6 periódico. Ya se le olvidó cuando van a presentar el saber pro. ¿Qué se me dijo? Aquí está. Que cuando continúan los 6 es que es un número periódico y se le coloca ese simbolito encima. Listo, entonces, ahora sí el alfa, ¿cuánto nos dio? 291.6. Al parecer sí. ¿Y cómo representamos 291.6 en forma fraccionaria? 875 dividido en 3. 865 tercios. 70. ¿Así? Sí, pero 75. Ah, 75. ¿Así? Bien, de esa forma Sí. entonces ya podemos nosotros graficar nuevamente el transformador. Porque diremos que el transformador ahora ¿la corriente en qué sentido va? Si esta corriente está en este sentido, ¿cómo irá la otra? ¿Cómo iría? Yendo hacia la derecha. Correcto. En el mismo sentido, de acuerdo a como teníamos el puntico. Sabemos que la relación es 875, 3. ¿Cuánto fue que nos dio la corriente 1? 2.14. 2.14 amperios. La corriente 2, 625. Sí, señor. Inge, yo tengo una duda ahí Sí, señor. con lo de las corrientes. Entonces, pues voy. Si aquí, digamos, baja la corriente, aquí sube. Correcto. ¿Por qué ocurre eso? Para poder conservar la ley de la conservación de la energía. ¿Cuánto es el voltaje de entrada? 35.000. 35.000 o 13.000. 35.000. 35.000. ¿Cierto? Listo. Entonces, como lo decía el ingeniero Cuervo, al nosotros tener una disminución de la corriente acá, se nos originará un incremento de la corriente acá. Pero ese incremento de la corriente acá implicará una disminución del voltaje acá. ¿Estamos? ¿Para qué? Para poder conservar la relación de energía. Y entonces, ¿qué podremos decir de ese transformador? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de ese transformador? Un reductor. Listo. ¿Por qué al ingeniero
eslava se le ocurre decir que es un transformador reductor? Porque es que le faltó ser responsable y darle apellido. Reductor de voltaje o elevador de corriente. Ya adquirió responsabilidad. Entonces, es un reductor de voltaje. O también podemos considerar que es un elevador de corriente. Si nosotros tuviéramos 10.000 espiras en el primario, ¿cuántas espiras necesitaríamos en el secundario? ¿Cómo resolvemos eso? Pues con N1 sobre N2 igual a alfa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no me ha dado la respuesta? Alfa será igual a N1 sobre N2. N2 será igual a N1 sobre alfa. ¿Y eso cuánto nos da? 34.28571429. ¿Cuánto nos dio alfa? Alfa, ¿cuánto era que nos había dado? 875 dividido en 3. O sea, 291.6, ¿no es cierto? ¿Y cuánto fue que dio cuerpo? 34,2857. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? ¿En espiras? No sé. Número de espiras, sí señor, número de espiras. Pero tenemos un problema. ¿Cómo ponemos 34.28 espiras? O podemos colocar 34 o podemos colocar 35, pero no 34.28. ¿Estamos? Pues 34, aproximémoslo a 34, ¿no? Entonces vamos a mirar qué implicaciones tiene eso. Entonces, tenemos dos alternativas. Decir que N2 o puede tener 34 espiras o puede tener 35 espiras. Si es 34 espiras, entonces nos quedaría N1 sobre N2 igual a 10.000 sobre 34. ¿Y cuánto nos da? ¿Quién está haciendo la operación para que el otro haga esta? En el de arriba, 294.11. 294.11. ¿Y en el de abajo? 285.71. 285.71. Y obviamente vamos a tener una implicación en la relación de voltaje.
porque sabíamos que alfa era igual a B1 sobre B2. Entonces, B2 va a ser igual a dos posibles valores. A B1 sobre alfa, o sea, 35.000 dividido entre 294.11 o B1 sobre alfa igual a 35.000 sobre 200 ¿qué? 285.71. ¿Cuánto nos da el de arriba y cuánto nos da el de abajo? El de abajo da 122.50. 122.50. ¿Y el de arriba? 119.003. 119.003. 3, sí. Así. Entonces, ¿cuál es la tolerancia? Uy, se acabó el espacio ahí en la hoja. Nos tocó hacerlo aquí resumido. Si el 100% es que nos diera 120 voltios, si nos da 119.003, 119.003, ¿cuánto será X? O si el 100% es 120 y tenemos 100, 99.16. ¿cuánto? 99.16. Y en el otro, El otro es 102.08. o sea que podemos decir que tenemos una tolerancia de ¿cuánto? ¿Cuánta es la variación? El primer, Del 2%, ¿no es cierto? Porque debemos tener la más alta, que en este caso la más alta fue la contraria. ¿Por qué se nos dio eso? Debió haber sido igual, pero como tenemos diferencias en las cifras decimales, entonces tomamos la más alta. ¿De acuerdo? Entonces, si es menos 102, pues nos da 2. Por esa razón nosotros siempre vamos a ver que las relaciones de voltaje no son exactas, sino que van a tener variaciones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? no. Entonces ahora consideramos el siguiente problema. A la salida de un amplificador
se tiene una impedancia de 8 ohmios, pero el amplificador tiene una impedancia de 3600 ohmios. ¿Qué relación de transformación se necesitará en el transformador a emplear? Listo, ¿cómo resolvemos ese problema? Grafiquemos el problema. Aquí tenemos una impedancia, que en este caso será la impedancia de entrada, de 3.6 kilo ohms. Y aquí necesitamos que la impedancia de salida sea de 8 ohms. Sabemos que esto lo solucionamos aquí con un transformador. Pero la pregunta es, ¿cuánto es alfa? ¿Cómo hacemos eso, Inges? ¿Cómo se le ocurre, ingeniero? Claro, es que no le hemos escuchado la voz. ¿Y qué se podría con la potencia? Ya que pues también se podría afirmar que la potencia de entrada es la misma que la de salida. Claro que sí, está bien. Entonces, partimos de lo que conocemos. Alguien dele el acceso ahí a Cuervo, que se había salido. Que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Pero la potencia de entrada, ¿a qué es igual? Tenemos varias formas de representar la potencia. Una de ellas es que es voltaje por corriente. Pues aquí sería esto del primario y el primario. Y la del secundario sería voltaje del secundario por corriente del secundario. A alguien se le puede ocurrir decir, oiga, eso está bien, pero también podemos decir que es la impedancia de entrada por la corriente al cuadrado del primario. Y eso va a ser igual a la impedancia de salida por la corriente de salida al cuadrado. De tal manera que si nosotros despejamos, tendremos que la impedancia del primario sobre la impedancia del secundario va a ser igual a la corriente del secundario por la corriente del primario elevado al cuadrado. Por lo tanto, tendremos que alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia del primario sobre
la impedancia del secundario. Por lo tanto, alfa va a ser igual. ¿Cuánto haría la impedancia del primario? 3600. La impedancia del secundario, 8. Por lo tanto, alfa es igual a ¿cuánto? ¿A raíz de cuánto? Pues A raíz de 3600 sobre 8 de 400. ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? 450. Raíz de 450. Ujú. ¿Y eso cuánto nos da? 15 raíz de 2. 15 raíz de 2. ¿Y en números enteros? 21.21320314. Listo. Y si ustedes fueran los diseñadores, ¿qué criterios tendrían para N1 y qué criterios para N2? Entonces ahí toca asumir uno de los dos valores, pero ¿cómo lo asumen? ¿Qué pasa si yo asumo que tengo una espira? Luis, ¿usted qué haría? ¿Asumiría una espira? ¿Asumiría cuántas? Cuervo, ¿cuántas asumiría? Dije, es que no sé, es que cuando estaba dictando el ejercicio se me cayó el internet, Ujú. Listo, pero pues decíamos que teníamos un transformador. Sí que necesitábamos emplear un transformador porque tenía un amplificador que en su salida de amplificación tenía una impedancia de 3.6 kilo ohmios y teníamos que acoplársela a un parlante que es de 8 ohmios. Para eso íbamos a utilizar un transformador, pero desconocíamos cuánto era alfa. El ingeniero Claros muy sabiamente dijo, pues como es un transformador ideal, utilicemos la relación de transformación porque sabemos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. La potencia la veníamos trabajando como voltaje por corriente. Pero alguien muy inteligente dijo, también podemos encontrarla en relación a las impedancias, que sería la impedancia de entrada por la corriente de entrada al cuadrado. Entonces, dejamos a un solo lado de la igualdad las impedancias, al otro lado las corrientes, despejamos alfa y encontramos que alfa nos da un valor de la raíz cuadrada de 450, que es lo mismo que raíz de 15 sobre 2, según dijeron, y eso era 21.22. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas espiras asumimos en el primario para obtener el secundario? O al revés. Entonces es una pregunta teórica donde se evidencia el criterio que se debe haber aprendido en este momento. Y entonces, ¿cuántas espiras asumiría en el primario? ¿Cuántas, Cristian? ¿Cuántas, Claro? ¿Cuántas, Eslava? Pues, sabemos que tenemos que hacer un reductor de voltaje, ¿no? ¿Sí? Ya saben, ya tenemos la relación de transformación. Es parecido a esto que estábamos trabajando aquí a este lado. Solo que aquí nos decían, que yo les dije que eran 1000 espiras. Aquí yo les estoy preguntando a ustedes que cuántas espiras considerarían. Si ustedes fueran los fabricantes, ¿con qué número de espiras trabajarían? pues un número parecido a ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, 21, ¿cuántas?
Un número, a ver, ¿cuánto se les ocurre? 1000. Claro, digo, Cuervos me pareció que dijo 1. 1000. 1000. ¿Y por qué 1000? Pues porque, digamos, el N1 tiene que ser mayor que el N2. Entonces puse un valor alto para ver qué, aunque sí, yo creo que más o menos 1000, a ver qué pasa. Está bien, pero yo no cogería 1000. Yo cogería 2100, 2200. ¿Por qué razón? Para que la operación me quedara no solamente más fácil, sino para que las pérdidas fueran menores. ¿Por qué razón? Porque si yo aquí cojo, por ejemplo, 21, entonces voy a coger 1120 espiras y calculo N2. Entonces, alfa es igual a N1 sobre N2. Entonces, N2 pues será igual a N1 sobre alfa. 2120 sobre 21.21. ¿Cuánto me da eso? 99.3. 99.9. 99.9. Si yo hubiera escogido 1000, como decía el Cuervo, pues ¿cuánto me hubiera dado? 1000 me dijiste, ¿no es cierto? Sí, 47. 47 o 48. 47.14. Listo. ¿Dónde habrá más pérdidas? Es decir, aquí qué es lo que se está evidenciando. Que a mayor número de espiras, cada espira contribuye más. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no hubiera escogido 2120, sino 21.000, pues me acercaría más a la relación de transformación, es decir, me acercaría más a obtener el 8 o a obtener el voltaje determinado. Pero ¿cuál es la implicación? Que el transformador va a ser más voluminoso. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender? ¿O no mucho? Ingenieros, no me dejen hablando solo. Sí, Sí, se comprende, entre más espiras haya, querrá decir que voy a tener más precisión en el transformador. Pero recordemos que el transformador lo podemos hacer de varias maneras. Uno es como el siguiente que voy a intentar dibujar. Yo aquí hago un enrollamiento. Uy, tengo que cambiar aquí esto. Ese será el N1. Y aquí tendré el N2. Entonces ahí como vemos en ese gráfico, ¿qué es lo que se está ampliando? Se está haciendo de mayor volumen esa área central. Esta área está adquiriendo mayor volumen. ¿Por qué? Porque se arrolla el primario y se arrolla el secundario sobre ella misma.
Entonces, esos enchapes, esas envolturas van haciendo que se tenga un mayor volumen. Eso sí es monofásico. Si es bifásico tendremos otro como este, y si es trifásico un tercero como este. Y entonces eso hace que empiece a adquirir un mayor volumen, es decir, que el núcleo sea muy grueso. Otra implicación sería la cantidad de cable empleado. Evidentemente, si estoy haciendo el secundario y hice primero el primario, pues voy a tener mayor longitud de cable. ¿Y mayor longitud qué quiere decir? Mayor resistencia. ¿Estamos? Aquí me devuelvo un tricito, un paréntesis ahí, mencionar algo aquí importante que se olvidó comentar acá. ¿Dónde estábamos acá? Número de espiras acá. Si aquí yo tengo 1000 espiras y en el secundario me dio que tenía 294 y yo mido con el ohmímetro, ¿dónde me medirá mayor resistencia? ¿En el primario o en el secundario? El En el primario. primario. Pues en el primario porque sencillamente va a haber más cable, ¿no? Entonces, el primario tendrá una mayor resistencia. Y el primario, pues evidentemente menor, perdón, el secundario, menor resistencia. Y por ejemplo, pregunta típica de parcial. Escúcheme bien. Se tiene un transformador que es reductor y usted necesita identificar el primario del secundario y solamente dispone de un ohmímetro. ¿Cómo concluye? ¿Cómo descubre cuál es el del primario y cuál es el secundario? ¿Solo dispone de qué dije? Un ohmímetro, un medidor de resistencia. ¿Cómo lo haría, Claros? Claros. A Claros le cogió el sueño, le tocó eslava. Pues dependiendo, Tiene un transformador que es reductor de tensión. Tiene un ohmímetro y tiene que determinar cuál es el primario. ¿Qué hace? la resistencia que me dé más alta es el primario. Correcto, esa es la forma. Así es como se determina. Pero es en cuenta que teníamos que saber que era un transformador reductor y saber o tener la identificación de cuáles son los cables que identifican el primario o el secundario, para así poder conectar en el nivel en el primario donde tengo mayor resistencia, la mayor tensión. ¿De acuerdo? Así se identifica el primario y el secundario. Listo, cerramos el paréntesis y volvamos acá. ¿Dónde era que íbamos? Por acá. Entonces estábamos mirando que para la construcción del transformador se presentan varias dificultades. Entre esas dificultades se encuentra el núcleo, porque el núcleo se va haciendo más grande y en la medida que se va haciendo más grande se van a presentar pérdidas de campo magnético. Hagamos memoria de lo que vimos hace unos 15 días, donde decíamos que teníamos un imán donde teníamos el norte y el sur. Y las líneas de campo magnético hacían campos
cerrados. ¿Qué pasa si se va haciendo más grande? Pues que la trayectoria empieza a ampliarse más y por lo tanto cuando llega a este punto llega con menor energía. Me imagino que todos jugaron con imanes. ¿Sí, Cuervo? ¿Sí, claro? ¿Sí es lava o no? ¿Con qué Inge no lo escuché? Con imanes. Ah, sí. Sí. ¿Qué era lo que uno hacía? Tenía uno un imán. Discúlpeme en un segundo que escribió algo el padre. Listo, entonces les estaba diciendo que el juego típico que uno hacía era, tenía el imán, y aquí obtenía uno el objeto. Y lo que uno hacía era tratar de ubicar la distancia más lejana para que el imán fuera atraído. Evidentemente, si estaba más cerquita, el imán llegaba, el objeto a atraer llegaba con mayor fuerza. Pero la fuerza se iba haciendo o se iba disminuyendo si el objeto estaba más lejos. O sea que la energía se iba disminuyendo. Y eso era producto de la distancia, que las líneas de campo magnético no alcanzaban a llegar a donde estuviera el imán. ¿Estamos? Eso entonces nos revela que van a existir dos tipos de pérdidas en los transformadores. Entonces, unas son las pérdidas del cobre. Y las otras son las pérdidas en el núcleo. ¿Cómo se identifican esas pérdidas en el cobre o cómo podemos decir que existen? ¿Por qué podemos decir que existen? Ingenieros, los escucho. La resistencia del conductor y su arrollamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros teníamos el imán íbamos a gastar más, cable en cada una de las vueltas que le hiciéramos. Y tener más cable quiere decir tener una mayor resistencia. Y las pérdidas en el núcleo, que como lo vimos aquí gráficamente, era la disminución de la fuerza magnética producido por el anchamiento, por el volumen que adquiría ese transformador.
Por lo tanto, podemos decir que la potencia de entrada es diferente a la potencia de salida. Y si eso es así, entonces estamos hablando de un transformador real. Entonces, ¿cómo podríamos definir el transformador real, ingenieros? Ingenieros, ingenieros, Cristian, Luis Carlos, Gustavo, Sí, ¿cómo podemos definir entonces el transformador real? Ya no el ideal, sino el real. con las pérdidas en el núcleo y las de las espiras. Sí, señor, ahí está muy bien. Entonces diremos que el transformador real es aquel en el que se consideran las pérdidas que se presentan ya sea en el núcleo o por el cobre. Por lo tanto, el modelo será que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las pérdidas. Y si miramos un poquito más con detalle, entonces la potencia de entrada será igual a la potencia de salida más pérdidas en el cobre más pérdidas en el núcleo. Claro, cuando estamos hablando de estas pérdidas en un transformador que mandamos a hacer, no en el que hacemos nosotros, sino en uno que mandamos a hacer, estas pérdidas están como máximo en el 1%. Entonces están entre el 1% y el 0.1%. ¿De acuerdo? Entonces las pérdidas no es que sean muchas y obviamente estarán dadas por la potencia. ¿Cómo representamos entonces un transformador cuando queremos reflejar en él las pérdidas? Entonces vamos a tener su entrada, una resistencia que es el conductor, una inductancia producto de esas espiras, vamos a encontrar un núcleo, el núcleo tendrá una resistencia y tendrá una impedancia producto de la capacitancia que se realiza
por las mismas espiras. Tendremos las espiras del secundario y la resistencia del secundario. Pues aquí tendremos el voltaje in, aquí tendremos el voltaje out. Este y este corresponderán a las pérdidas en el cobre y este será las pérdidas en el núcleo. Por lo tanto, podemos llamarlas, darles un nombre. Esta se llamará resistencia interna del primario, inductancia interna del primario. ¿Esta cómo se llamará? Resistencia interna secundario, inductancia. Esta será resistencia interna secundaria. Resistencia del núcleo, impedancia del núcleo. ¿De acuerdo? Ingenieros. Señor. ¿De acuerdo con esa representación? ¿Hay preguntas? No, no, señor. Está muy bien. Entonces, viene la tarea. Bueno, ¿cómo se reflejan las pérdidas del cobre y del núcleo en el primario y en el secundario? ¿Qué ecuación matemática, qué ecuación me representa? ¿Se entiende la pregunta? Sí, señor. Listo. La segunda pregunta. ¿Cuál es el circuito equivalente? Uy, ese garabato quedó ahí feo. De un transformador ¿cuál es el circuito equivalente de un transformador reflejado
en el primario o secundario. Y el tercer punto, que que no lo hacen los que vinieron a clase, es explicar en qué consisten las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto para un transformador. ¿Listo? ¿Están claras las tres preguntas? Ingenieros, Pues no entiendo bien la segunda. O sea, no es como el que su merced ya había hecho ahí arriba. sí, pero fíjate que aquí podemos evidenciar claramente que este es el primario y que este es el secundario. Para facilitar el análisis, yo puedo hacer que esta parte quede aquí, aquí para que quede un circuito equivalente. O que esta parte del primario quede acá, y es lo que se llama circuito reflejado. Tendrá la misma Listo. forma, pero estos valores estarán acompañados, dependiendo de cómo se haga, de un alfa al cuadrado o sobre un alfa al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí le soplé. Ahora sí, Cuervo. Sí, sí, señor. ¿Cuándo se entrega la tarea? Entrega jueves 12 de noviembre a las 6 a.m. máximo. En equipos de mínimo 2 personas, máximo 3. ¿Estamos? Listo, sí. Y los que vinieron a clase solo hacen los dos primeros puntos. Correcto. ¿Preguntas? Otra pregunta. ¿Cuándo se entrega el proyecto final? ¿Cuándo, ingenieros? ¿Por qué eso es importante que me lo informen? Porque hay una exposición pendiente. Que hará parte del examen final. Entonces, ¿cuándo, ingenieros? El 30, no sé. Listo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si es el 30, en la semana del 20 de noviembre tendremos la sustentación.
Listo, entonces confírmenme si es el 30 y yo les digo qué fecha exacta es la sustentación. Bueno. Listo, ingenieros. ¿Sí tomaron foto a las preguntas? Listo, ingeniero, abran sus cámaras. Edward, usted estaba por acá y lo estaba ignorando, no me he dado cuenta. Ingenieros. Y ingeniero otra vez tiene barba de subversivo. Un poquito. Claro, abra su cámara, por favor. Cristian, abra su cámara. Edward, no se esté peinando si no abra la cámara. Ah, eso sí, todo muy formal como siempre, claros. No, que los malos ejemplos de Luis Gustavo ya le están influyendo. Mire la barba. Ya Edward sí estaba, se conectó y se fue. Se fue. Es que se desconectó, se le cayó el internet a Beltrán. Bueno, Inges, estamos ya finalizando, entonces no se les olvide esa tareita y me preocupa que hay varias personas que me deben varias cosas. Entonces revisen qué deben, recuerden mirar qué hay de laboratorios. Por ahí hay unos foros, si ustedes no colocan nada en el foro, pues tendré que colocarle 0. Si no, si hacen algo, pues se les baja la nota, pero no se les coloca el 0. Entonces revisen todo lo que me deben. Tiempo de ajustar cosas que deban hasta este viernes a las 6 de la mañana, es decir, a las 7 miro cuando esté allá en el laboratorio y ya empiezo a cerrar las notas del segundo corte, ¿listo? Entonces miren a ver. Inge. Bien, ¿ya pudieron hacer la evaluación docente o no la han podido hacer? No. Les sorprendió, la cara de sorpresa de Nava fue interesante. No sé si fue porque se congeló la imagen o porque bloqueó con una cara de sorpresa. Es que hoy me di cuenta que allá en el website de la universidad dice evaluación docente y dice que es hasta el 13 de noviembre. Yo intenté ingresar, pero no me dejó, de pronto es porque tengo condición de docente. Ustedes inténtenlo hacer, sin embargo yo voy a averiguar a ver si es que es para todos o es para algunos o cómo es la jugada, pero intenten ingresar, busquen ahí en el website de la universidad, evaluación docente, les debe aparecer. Esto por aquí Cristian escribió algo, la que escribió Cristian. Estimados estudiantes, amablemente les recuerdo que desde el día de ayer, 3 de noviembre, hasta el próximo viernes 13 de noviembre, estará habilitada la plataforma para realizar la evaluación docente. Comparto el link. Entonces, no se les olvide. Hagamos quiz. Beltrán ya hizo, ese Beltrán como se ve hoy, que tiene en la cabeza hoy, gorra o peinado. Algo se le ve diferente. Hace mucho frío, Inge. Sí, claro. Se baja la gorra y se queda dormido. Necesito, Eduardo, que me llame ahora más tarde, ¿oye? No le olvide llamarme. Bueno, Inge, espere un momento. ¿Cómo se me podría dar su teléfono? 315-313. No me hace la cosa que me dijo. 7381. Ayer. Ya más tarde. ¿Por qué?
¿Ya hizo la evaluación docente, Eduardo? No, Inge, aún no. ¿Se ocupa? No, señor. No se lo olvide porque hay clase hasta el viernes. Chao. Vale. Cristian, ¿ya hizo la evaluación docente? Sí, señor. Ah, bueno, entonces ya me puedo desquitar de Cristian. Luis, ¿ya hizo, Eslava, ya hizo la evaluación docente? No, no, señor, ahorita la hago. Ah, bueno, o sea que todavía no me puedo desquitar de Eslava. Claro, ¿ya hizo la evaluación docente? Sí, ya hice. Ya que ya también me puedo desquitar de su merced, bueno, perfecto. Entonces, no olviden, por favor, hacer la evaluación docente y revisen qué tareas me deben. Yo se las recibo, obviamente les cobro un valor por la tardanza, pero se las recibo. Es mejor un 3, un 4 o un 0. Listo. Plazo máximo hasta el viernes a las 6 de la mañana. No se les vaya a olvidar esta tarea que quedó hoy. ¿Listos? Ahí voy Listo, a Inge. dar el link para que la puedan subir. Tarea muy sencilla. ¿Cierras? Hizo para la presentación del parcial, yo vi que la mayoría consultó ya algo, entonces es retomar eso, muy rápido. Usted lo hizo, es la queda con una cara de sorpresa cuando se le congela la imagen de que, ¿cómo así? ¿Cuál tarea? ¿Qué examen? Es que no lo escuché muy bien, Inge. Es que se le congela la imagen y queda con una cara de susto muy interesante. Listo, Inges. Entonces los dejo para que puedan desarrollar esa actividad. Recuerden que el proyecto ya tiene que ir caminando en buenas porque estamos a menos de 8 o 15 días para hacer eso. ¿Listos? Listo, Inge. Listo. Buen día entonces. Nos estamos hablando. Bueno, hasta luego, Inge. Buen día. Hasta luego.